Bienvenidos, estimados estudiosos, a nuestra primera sesión de Economía Colombiana. Antes de iniciar nuestro contenido temático de nuestra primera videoclase, pues quisiera compartir con ustedes las primeras la estructura como tal de las actividades y de todo el desarrollo de nuestro curso. Para iniciar entonces, voy a compartir mi pantalla con ustedes en este momento. En nuestro curso de Economía Colombiana, bueno, ustedes dentro de la plataforma podrán encontrar toda la información general de nuestro curso, el foro de presentación, la introducción, el diseño curricular. Recuerden que en el diseño curricular van a encontrar todo el contenido temático de nuestro curso. Este curso comprende dos módulos. Un primer módulo que está enfocado en la introducción a la economía colombiana, hablando de la historia, las instituciones y en general el Estado colombiano. Y un segundo módulo en el cual hablaremos de agregados macroeconómicos en Colombia, cómo se entiende y cómo es la dinámica de mercado en Colombia, el crecimiento económico, la oferta y la demanda. Vamos a hablar un poco del PIB en Colombia, de la inflación y de las tasas de cambio y de las diferentes variables macroeconómicas, la inflación, el empleo, eh, y todo lo que aporta de manera agregada al crecimiento y desarrollo económico del país. Este curso tiene cuatro actividades. La primera actividad, nuestro foro diagnóstico, el cual ustedes ya realizaron la semana anterior, con base en, en una, bueno, en una temática propuesta dentro del foro. Una segunda actividad que corresponde al quiz de conceptos básicos vistos en esta primera sesión, en esta primera videoclase. Nuestra tercera actividad que está asociada a la videoclase del módulo 2, donde también conforme a la explicación del segundo módulo, pues tendremos un quiz de este. Y para finalizar las actividades, pues tendremos una evaluación acumulativa del curso que corresponderá a la evaluación de los módulos 1 y 2. Estas son las cuatro actividades que desarrollaremos durante nuestro curso. Recuerden que en el plan de formación ustedes tienen toda la información de las actividades y de las fechas de presentación de cada una de ellas. En el contenido temático, entonces en este momento nos encontramos en el módulo 1, en el cual hablaremos de las generalidades del país. Encontrarán toda la información general y en las actividades evaluables el foro de participación en el cual ustedes ya trabajaron durante la primera semana y la evaluación del quiz correspondiente a esta sesión. Estas son las actividades de manera general que tendremos durante el desarrollo de nuestro curso. No olviden revisar el material de estudio que he dejado en plataforma y entonces con base en esto pues entonces vamos a dar inicio al contenido temático de nuestra primera sesión. Para poder hablar de economía colombiana, es importante conocer el contexto del entorno social y político en el que se desarrolla la economía colombiana. Sí, es importante conocer un poco las generalidades de la estructura de nuestro país. Desde el punto de vista de la estructura social y política, Colombia se define como un Estado constituido como una república que se rige bajo una constitución política y un gobierno democrático presidencial con un periodo de 4 años. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, cuando hablamos de una república, si recordamos un poco nuestros fundamentos de economía, cuando hablábamos de los diferentes tipos de gobierno,
o de los diferentes tipos de estructuras políticas, hablábamos de los estados república. Las repúblicas se constituyen basadas en el concepto de países que se rigen bajo unas leyes constitucionales. Es el caso de Colombia, dado que nos regimos bajo una constitución política colombiana. Entonces decimos que Colombia es una república con un gobierno democrático presidencial. Dentro de la estructura colombiana, desde el punto de vista geográfico, es importante tener en cuenta que, bueno, Colombia es un país con una riqueza geográfica bastante representativa, tiene acceso a los dos océanos. Esta es una gran ventaja desde el punto de vista comercial y de relacionamiento, de comunicación con otros países. Tiene una ubicación bastante estratégica. Es el cuarto país a nivel de América en extensión, seguido por Brasil, México y Estados Unidos, y se compone de 1.123 municipios, 5 distritos y 32 departamentos. Tengamos en cuenta que de acuerdo a la estructura colombiana, dentro de la estructura política, los departamentos se rigen bajo unas gobernaciones que hacen parte del gobierno ejecutivo, de la rama ejecutiva, y a su vez estas gobernaciones tienen a su cargo unas alcaldías en los diferentes municipios. Los principales sectores productivos de la economía colombiana que han sido líderes durante muchos años han sido la agricultura, la manufactura y los servicios. Esto realmente ha venido en pro de una transformación que ha tenido el país. Colombia es un país que se ha venido transformando de manera industrial, es decir, ha pasado eh, de una economía netamente agrícola y cafetera a transformarse en una economía industrial, manufacturera y de servicios. Es una transformación que va en proceso, poco a poco ha logrado irse transformando y para lo cual poco a poco se ha ido preparando, como lo veremos más adelante. También dentro de la estructura social y política de nuestro país, pues es importante mencionar que bajo la estructura de gobierno de nuestro país, Colombia tiene tres grandes frentes sobre los cuales se fundamenta la estructura política. Son las ramas del poder público y hablamos de la rama ejecutiva, voy a hacerlo acá, hablamos de la rama ejecutiva, de la rama legislativa y de la rama judicial. Cada una de estas ramas tienen unas funciones específicas con la finalidad de aportar en la administración y en el gobierno y en la política general, en la estructura política del país. Entonces, desde el punto de vista de la rama ejecutiva es la que se encarga como tal de la administración pública y está regida bajo la presidencia de la República, en este caso el presidente de la República, y los ministerios adscritos a esa presidencia. Recordemos que existen diferentes ministerios dependiendo del campo de acción. También dentro de la rama ejecutiva se encuentran las gobernaciones, que son las encargadas de la administración pública departamentales, y las alcaldías, encargadas de la administración pública a nivel local, es decir, a nivel de los municipios. La rama legislativa, por su parte, compuesta por el Congreso, tiene bajo su función todo lo que tiene que ver con la creación y la legislación de las leyes en el país. Es decir, aquí llegan todos los proyectos de ley
de creación de leyes, de evaluación de la Constitución. Y la rama judicial, desde sus diferentes frentes, básicamente se fundamenta en la resolución de conflictos y controversias de los ciudadanos y el Estado. Dentro de la rama judicial encontramos entonces la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo del Estado y la Fiscalía General de la Nación. De igual manera, el Estado también se apoya en otras instituciones, tiene otras instituciones de apoyo para su gestión, ¿sí? Que son estas que vemos aquí. Son organismos del Estado que, si bien no hacen parte de las diferentes ramas, tienen funciones específicas para ayudar a la gestión del gobierno. Entonces tenemos organismos de control, tenemos organismos electorales y tenemos organismos desde los frentes estratégicos de gobernabilidad y de económicos en el país. Entonces, desde el frente de organismos de control podemos hablar de entidades como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría, que básicamente se fundamentan en el control de los diferentes frentes que apoyan la administración pública. Desde los organismos electorales, entonces hablamos del Consejo Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y entre otras instituciones que apoyan a la gestión pública y apoyan el desarrollo sostenible del país, encontramos el Banco de la República. Esta es una institución con un nivel de importancia bastante alto y que en nuestra clase de economía lo veremos, dado que, si bien tiene una autonomía en el diseño y en la toma de decisiones que afectan la economía del país, pues hace parte de las instituciones del Estado, con una particularidad, y es que tiene una autonomía propia en la toma de decisiones con el fin de ser neutral. Y este es un tema que digamos, ha permitido que Colombia tenga una gran ventaja frente a otros países que han enfrentado crisis económicas, dado que esa autonomía del Banco de la República en Colombia frente al gobierno, es decir, esa independencia y esa autonomía en la toma de decisiones del gobierno con el Banco de la República, ha permitido que se puedan definir políticas neutrales en función del gasto público y en función del desarrollo económico del país. Recordemos que el Banco de la República es la institución que, dentro de sus funciones, tiene el control de la inflación, ¿sí? Y el control de los tipos de interés y de las tasas de cambio. Y este es un elemento que pues el hecho de que tenga neutralidad frente a las decisiones del Estado, frente al gobierno, le permite tomar mejores decisiones. Por ejemplo, si el Estado quisiera endeudarse o sobreendeudarse, las políticas autónomas del Banco de la República, de manera neutral, van a ayudar a mitigar los efectos que se puedan dar producto de un endeudamiento desbordado, o evitar tipos de políticas del gobierno que puedan impactar de manera general la economía del país, la inflación. Entonces, pese a que hace parte de la estructura del Estado, el Banco de la República, siendo autónomo en la toma de decisiones, le permite ser mucho más neutral al momento de tomar decisiones que puedan impactar la economía y la inflación en el país. ¿Sí? Este es un aspecto muy importante en los diferentes países, dado que esa relación bancos centrales
con los gobiernos en los diferentes países a veces pueden causar efectos adversos. Por ejemplo, si el Banco de la República de un país, si el Banco Central de un país es regido directamente por la rama ejecutiva o bueno, por el presidente o por el máximo gobernante de un país, pues puede sesga muchísimo las decisiones económicas y pueden afectar y generar efectos inflacionarios, una hiperinflación en los países dada de pronto por el control, por la falta de control al gasto público o a cierto tipo de políticas que impactan la economía. Entonces, siempre es muy importante en la revisión económica hablar de la relación entre el Estado y los bancos centrales, porque en la medida en que los bancos centrales, en nuestro caso el Banco de la República, tiene una mayor autonomía en la toma de decisiones, le permite mitigar ciertos efectos adversos de las políticas públicas que afectan de manera directa a la economía de un país. Recordemos que, por ejemplo, si ustedes vieron sus clases de macro, eh, efectos como un gasto fiscal muy alto puede verse reflejado en mucho dinero dentro de una economía y a su vez esto lo que va a generar son unos efectos inflacionarios. Entonces todo este tipo de cosas se mitigan a través del desarrollo de políticas eh, entre los diferentes entes, entre el Estado y el Banco de la República y el relacionamiento y la autonomía que tenga el Banco de la República se ve reflejado en un mejor, digámoslo mejor, en un mejor manejo o en un manejo más saludable de las finanzas de un país, de la economía de un país. Esta es de manera general la estructura social y política del país. Hablando entonces de, bueno, hablamos de Colombia como un estado que se constituye bajo la constitución política. Ahora pasamos a hablar de los sucesos de los últimos 20 años en Colombia. ¿Por qué hablar de los últimos 20 años en Colombia? Porque durante los últimos 20 años Colombia ha venido transformándose eh, en, su, en sus mecanismos y en su modelo productivo. Sí, y ha sido una transformación paulatina y en la cual se han generado unos sucesos que han marcado y que han afectado directamente el desarrollo económico y social y político del país. Entonces, para hablar de los últimos 20 años, vamos a hablar de una relación entre los diferentes gobiernos de los últimos 20 años y cuáles han sido los sucesos que durante esos periodos presidenciales han ido generando la forma del modelo de transformación que hoy está viviendo Colombia. Entonces, desde los últimos, a partir de los últimos 20 años, partiendo aproximadamente del gobierno de Virgilio Barco, que fue entre 1986 y 1990, Colombia tenía un modelo económico proteccionista. ¿Sí? Recordemos que hace muchos años ah, el modelo económico colombiano estaba enfocado más en el producto interno y eran muy pocos los productos de exportación, básicamente los productos agrícolas y específicamente en el sector cafetero. Entonces, Colombia trabajaba bajo un modelo proteccionista. Recordemos que el modelo proteccionista es el modelo que se enfoca sobre la producción interna, ¿sí? Y restringe mucho las importaciones y las, los productos traídos del exterior. Entonces, bajo un modelo proteccionista, regularmente se generan un nivel representativo de aranceles, es decir, de impuestos a los productos externos. Entonces, bajo este modelo proteccionista, pues se dio el desarrollo del sector cafetero. Hace mucho, durante este periodo, el sector cafetero tuvo un gran auge dentro del desarrollo económico. Pero lo que sucede
con los modelos proteccionistas y con lo que sucede con las economías que no se abren lo suficiente o que centran eh, el desarrollo de su producción en un solo producto, es que en el momento en que exista una crisis fruto de la falta de encarecer algún tipo el producto específico sobre el cual se desarrolla su economía, pues hace que se caiga toda su economía. Es lo que comúnmente conoceremos como decir, no se pueden tener eh, todos los huevos en una misma canasta, para entenderlo un poco más coloquial. Es decir, hacia hacia este periodo de tiempo, pues entonces hablamos de que el sector cafetero era el sector líder en exportaciones del país. Recordemos que Colombia ha sido fuerte en el sector cafetero y en el sector de exportación de flores, y han sido y fueron por mucho tiempo los líderes dentro del desarrollo exportador del país. Pero cuando se presentan caídas o cuando se presentan situaciones que impactan estos productos, pues inmediatamente se presenta una caída general de la economía, porque está centrada su economía solamente en el desarrollo de un limitado número de productos. En el caso de colombiano, Colombia venía en un modelo proteccionista. Adicionalmente, una de las dificultades que tienen los modelos proteccionistas es que de alguna manera inciden en en una baja competitividad, ¿sí? Es decir, al sentirse los productores internos, los productores en un país, sentirse protegidos en su producción nacional, de alguna manera desestimula los procesos competitivos, ¿sí? Entonces, si solamente tienes dentro de una economía un grupo de productos que solamente los producen ciertas personas, o ciertas empresas, eh, si no hay competencia, no se incentiva como tal a un mejoramiento de los productos. Entonces, el modelo proteccionista es un modelo que tiene ventajas y desventajas. Desde el punto de vista de una de sus principales ventajas es que eh, permite la protección a la producción nacional, a las empresas nacionales, pero una de las grandes desventajas que tiene el modelo proteccionista es que desestimula los modelos competitivos. ¿Sí? Ante sentirse que no hay competencia, pues no se incentiva a la gente a mejorar o a las empresas a mejorar sus productos. Esta era la situación que se vivía previo al al periodo presidencial de Virgilio Barco hasta 1990, y hacia finales del periodo presidencial de Virgilio Barco empiezan eh, a darse unas consideraciones de unos modelos de apertura hacia otros mercados, y se empieza a hablar de una manera muy, eh, digámoslo, de una manera sencilla de modelos de apertura hacia otros mercados y de apertura económica. Pero solo hasta el periodo presidencial de César Gaviria surge como tal el modelo y se implementa el modelo de apertura económica. Es decir, bajo los gobiernos anteriores a César Gaviria se empezó a visualizar esas necesidades de tendencia, esas tendencias y esas necesidades de abrirse hacia nuevos mercados, pero solamente hasta el periodo presidencial de César Gaviria, hacia el año 1990, es que se implementa como tal el modelo de apertura económica. Este modelo de apertura económica va a cambiar y va a generar unos efectos, digámoslo de alguna manera, va a romper los esquemas económicos en los cuales se venía desarrollando la economía colombiana, y representa un fraccionamiento de, de la economía que venía desarrollándose, del modelo económico que venía desarrollando Colombia. Pasa de un modelo proteccionista a intentar abrirse hacia otros mercados. Pero recordemos que la apertura hacia otros mercados implica dos cosas, y una es que cuando hablamos de apertura a otros mercados,
No solamente hablamos de que nosotros, que un país se incorpora a buscar nuevos mercados en el exterior, sino que también empiezan nuevos mercados a poder ingresar, mercados externos a poder ingresar al mercado interno. Entonces, este es el comercio, el desarrollo comercial siempre va en dos vías. ¿Sí? Y el empezar a trabajar sobre acuerdos comerciales implica que así como el país tiene la oportunidad de ingresar a otros países a vender sus productos, pues otros países también tienen la oportunidad de ingresar al mercado interno y vender sus productos en el mercado interno. Dos elementos claves que son para trabajar dentro del proceso de apertura económica están asociados a la competitividad y a la tecnología y a la preparación que tenga el país para un proceso de estos. Los procesos de apertura implican que los países deben estar preparados para competir, tanto en el mercado interno como en el mercado externo. Una de las grandes críticas que tuvo la apertura económica era que, y de los grandes temores que tenían los empresarios en Colombia, era que iban a poder llegar productos al país con cero arancel o con bajos niveles de impuestos o con beneficios arancelarios que podían impactar su producción local. ¿Sí? Y fue lo que realmente sucedió. Eh, Parte del proceso de apertura económica implica que así como los modelos globales hay un intercambio global, también implica que hay que ser competitivos para poder, valga la redundancia, competir con los otros países. Entonces, en esa medida, los países deben estar preparados cuando se desarrolla un proceso de intercambio comercial, deben estar preparados para esa competencia. ¿Cómo se prepara un país para eso? Se prepara con tecnología, se prepara con formación y se prepara con el conocimiento de nuevas técnicas y de nuevas formas de desarrollo de sus productos. En el caso de la agricultura, por ejemplo, Colombia no ha tenido, ha venido poco a poco tratando de tecnificarse, pero ha sido un proceso bastante lento, ¿sí? Y competir con mercados internacionales donde el desarrollo del agro es muy fuerte o donde hay mucho nivel de subsidios al agro y la tecnificación es mucho más alta, pues es un tema que afecta, por lo tanto, la competitividad del país. Durante el proceso de apertura económica, eh, al romper este esquema de modelo proteccionista, las empresas empiezan a generarse los grandes temores dentro de las empresas y el ingreso de nuevos productos a menor costo, pues empiezan a generar unos efectos adversos dentro de la economía. Las pequeñas empresas son las que primero empiezan a sufrir los efectos de, digamos, del intercambio comercial y durante un periodo bastante representativo hacia el año 1990, eh, posterior a 1990, hacia el 94 más o menos, empieza a verse un detrimento de la empresa local, de la empresa nacional. Muchas empresas pequeñas y medianas empiezan a cerrar, ¿sí? Esto es parte de lo que tiene que ver con el tema de preparación que deben tener los países previos a un proceso de comercialización global. Hacia el año 1994 y entre 1994 y el 98 está el periodo presidencial del expresidente Ernesto Samper. Durante el periodo presidencial de Samper, pues vienen dos efectos muy grandes a generarse dentro de la economía y es el proceso de desertificación de Estados Unidos a Colombia. Recordemos que Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de Colombia y la desertificación no solamente impacta desde el punto de vista económico o comercial, sino que tiene unas implicaciones desde el punto de vista de relacionamiento
político y de relaciones exteriores con otros países, ¿sí? Entonces, esto tengamos en cuenta que dentro de los modelos dentro de todos los modelos económicos de los diferentes países hay una estrecha relación entre el funcionamiento político y el funcionamiento económico. Las relaciones políticas y las relaciones con los países, las relaciones externas, tienen una incidencia muy grande sobre la economía, porque en la medida en que los modelos políticos generan relaciones de amistad con otros países, de esa misma manera inciden en la economía del país, en que se generen acuerdos comerciales con esos otros países, en que se desarrollen comercios y actividades de intercambio. Entonces, un proceso de desertificación, como fue la desertificación de Estados Unidos para Colombia, pues implica eh, el cierre de muchos negocios, el cierre comercial en muchos frentes para Colombia y por supuesto afectan de igual manera la imagen del país. Y recordemos que la imagen que tiene un país incide directamente en las inversiones de los países externos al país. Entonces, el tema de inversión cae fruto del tema de la desertificación. Otro tema importante es que durante este periodo aparece el llamado proceso 8000, que si bien es un tema político, por un tema de cuestionamiento al gobierno de una alta relación con financiamiento de, digámoslo, de las fuerzas al margen de la ley, de financiamiento de campañas políticas con dineros no de procedencia no tan clara, pues entonces empiezan a generarse eh, unos impactos negativos dentro de la economía del país. Durante el desarrollo, durante este periodo realmente eh, todo el impacto económico se ve dentro del PIB, como lo veremos en nuestra siguiente clase. Vamos a hablar un poco del PIB y cómo el PIB se relaciona con todos estos temas que impactan directamente el crecimiento económico del país. Un proceso de desertificación en el cual impacta directamente barreras comerciales y asimismo un proceso político y de gobierno que empieza a generar unas situaciones, o sea, una imagen eh, desfavorable para el país. Entonces, este periodo realmente más que un periodo de crecimiento viene a ser un periodo en el que la economía se resiente, ¿sí? Tengamos en cuenta que durante todos estos sucesos, hay dos elementos transversales durante todos estos periodos que están asociados a un conflicto armado que permea todos los diferentes periodos aquí mencionados y la crisis del narcotráfico eh, que marca que si bien viene desde periodos anteriores, pues se agudiza durante estos periodos mencionados, ¿sí? Entonces, eh, teniendo en cuenta la crisis del narcotráfico y de la economía subterránea, cómo impacta eh, el desarrollo económico del país y adicionalmente el tema del conflicto armado que implica para el gobierno eh, la destinar un gran porcentaje del gasto público para el sostenimiento de este conflicto o para, digámoslo, para la mitigación del conflicto como tal. Entonces, todo esto empieza a generar unos sucesos que resienten la economía en general durante estos periodos. Hacia el año 1990 y 94, que es el periodo de presidencial del expresidente Andrés Pastrana, durante este periodo empiezan a desarrollarse negociaciones de un acuerdo de paz eh, con
los organismos al margen de los organismos al margen de la ley y estos acuerdos de paz pues empiezan a involucrar o a generar, a demandar unos temas adicionales de gasto público. Crece de manera considerable la deuda externa, que es uno de los aspectos que más impacta el desarrollo económico, ¿sí? Y por ende los procesos de inflación y del tipo de cambio. Y durante este periodo pues se desarrollan unos acuerdos de paz fallidos en los cuales se empieza se incorpora el concepto de unos espacios definidos para los acuerdos de paz que finalmente son tomados por estos organismos y quedan eh, como las zonas de despeje, que evidentemente van a generar un impacto dentro del sector agrícola, dado que pues muchos de estos territorios son territorios de campesinos y de zonas rurales. Hacia el año, bajo este contexto, la economía colombiana está muy resentida, tiene unos impactos bastante negativos dentro del crecimiento económico. Hacia el periodo presidencial del expresidente Álvaro Uribe, entre el 2002 y el 2010, empiezan a generarse una serie de reformas en pro del mejoramiento en las relaciones exteriores y a su vez eh, mitigar los efectos que vienen del gobierno anterior con el desarrollo de las negociaciones de los acuerdos de paz. Entonces, bajo el gobierno de Álvaro Uribe, hablamos de la reforma laboral y de la reforma de salud, y asimismo hablamos del Plan Colombia y de las negociaciones de un TLC con Estados Unidos y de acuerdos bilaterales que finalmente solamente van a tener efecto y van a empezarse a desarrollar bajo el gobierno de Juan Manuel Santos hacia el año 2010. ¿Sí? El TLC, por ejemplo, el TLC se firmó en el año 2006, pero fue ratificado solo hasta el año 2012, ya bajo el gobierno de Juan Manuel Santos. Entonces, hacia el gobierno de Álvaro Uribe empiezan a desarrollarse una serie de reformas estructurales que empiezan a tener unos impactos positivos y negativos, porque dentro del desarrollo económico del país. Este gobierno se focaliza de manera muy fuerte en el desarrollo de medidas en el desarrollo del gasto público. Entonces se incrementa mucho la inversión a través del gasto público y la inversión en seguridad, ¿sí? El gobierno de Álvaro Uribe se caracterizó por ser un gobierno con una fuerza muy grande en temas de seguridad y de gasto público. Eh, se, digámoslo, se mejoraron muchísimo las relaciones eh, exteriores, hacia una de las estrategias eh, dentro de, dentro de estos periodos fue mejorar el relacionamiento externo, ¿sí? Y fruto de ello son muchos acuerdos bilaterales que se lograron con diferentes países, una mejor imagen desde el punto de vista de la inversión hacia Colombia generó que se empezaran a generar nuevas inversiones al país, se reactivó de alguna manera, se empezó a reactivar la economía, pero una de las grandes críticas durante este periodo ha sido el tema laboral, y es que la reforma laboral eh, hacia, hacia el año 2002 en el periodo presidencial de Álvaro Uribe estaba enfocada en incentivar en incentivar el empleo, reduciendo los costos de los empresarios a través
de los costos asociados a horas extras y a ciertos tipos de compensación laboral. Entonces, finalmente, esto no tuvo el resultado esperado, no se logró el crecimiento en empleo que se esperaba. Pese a ello, se logró que, fruto de los acuerdos bilaterales, se generara una mayor inversión extranjera en Colombia y a su vez se fortalecieron ciertos sectores. Uno de los sectores que más se fortaleció fue el sector minero y el sector petrolero, que fueron sectores en los cuales se apalancó muchísimo la economía. Pero posteriormente, como veremos hacia el 2010, y en el 2014 se da la crisis del petróleo internacional, la crisis mundial del petróleo, y una de las grandes inversiones que desarrolló Colombia fue en invertir en el sector petrolero y en el sector minero. Al llegar la crisis del petróleo, la crisis mundial del petróleo, se golpea de manera directa este sector en Colombia. Mucha parte de las inversiones del Estado están en este sector y por supuesto se ve golpeado también el Estado. Esto permea de manera general la economía hacia el 2014 y se empieza a ver el cierre de muchas empresas, especialmente las empresas que tienen una asociación con este sector petrolero y minero. También hablamos que hacia el año 2010, pues entonces ya con una mayor recuperación de la economía colombiana que viene desde, digámoslo, desde el gobierno anterior, eh, ese desarrollo y ese mejoramiento de las relaciones exteriores, pues empieza a generar eh, todo, digámoslo, a mejorar el entorno comercial y de inversión en el país. El mejoramiento de la imagen del país que hace que se generen muchas inversiones dentro del mismo, eh, y empiezan a volcar los mercados a visualizar a Colombia como un socio comercial atractivo, dadas no solamente sus condiciones económicas, sino también sus condiciones geográficas, y empiezan a visualizarlo como una gran oportunidad. Empiezan a volcar la inversión y esto empieza a tener unos efectos sobre la revaluación del tipo de cambio, dado que empiezan a ingresar muchas divisas fruto de esas inversiones del exterior hacia el país. Empieza a surgir algo eh, que se conoce en el mercado o en la economía general como la enfermedad holandesa. La enfermedad holandesa se fundamenta en que fruto del ingreso desbordado de divisas a un país, pues se generan unos efectos adversos en el tipo de cambio y por ende afectan a los exportadores. Recordemos que cuando el tipo de cambio sube, eh, cuando el tipo de cambio se revalúa, los más impactados son los exportadores, porque al tener que monetizar eh, sus divisas, pues entonces van a recibir menos divisas en la moneda local. Entonces, uno de los efectos que generó el alto nivel de ingreso de divisas al país, están asociados a la revaluación del tipo de cambio que a su vez tocó el sector exportador. ¿Sí? Que si bien fortalece algunas empresas y algunos sectores, pues de alguna manera impactan al sector exportador. Entonces empieza a coblarse en Colombia hacia el año 2010 y fruto de este auge de si se estaba generando un efecto de enfermedad holandesa dentro del país, ¿sí? Es decir, fruto de esas buenas relaciones y de esa buena visualización del país en términos de inversión, de empezar a cambiar la imagen que se tenía de Colombia, hace que esa llegada de divisas, esas, esas nuevas inversiones, pues empiecen a ver reflejadas y empiezan a tener unos efectos sobre el tipo de cambio y sobre la moneda local.
De igual manera, más adelante esto se va equilibrando, ¿sí? Colombia viene en un proceso de transformación tecnológica al intentar abrirse con nuevos mercados. Todo este tema de desarrollo comercial implica una tecnificación y una preparación para competir, y es lo que ha venido desarrollando en los últimos eh, 20 años el sector, el país. Colombia ha venido desarrollándose paulatinamente, viviendo unas diferentes crisis, pero que finalmente van hacia la transformación del desarrollo económico. Entonces, hacia este periodo, hacia los últimos periodos presidenciales, eh, se hace una fuerte inversión en temas de tecnología y en temas de formación y en temas de entrenamiento y de, digámoslo, de transformación productiva y transformación industrial con fines de mayores niveles de competitividad eh, para abordar estos diferentes acuerdos bilaterales que se han desarrollado. En el caso del TLC, los tratados de libre comercio, el TLC con Estados Unidos, es uno de los acuerdos que ha desarrollado Colombia. No obstante, Colombia tiene firmados varios TLC, o sea, diferentes tratados de libre comercio con otros países. Eh, Tenemos tratados de TLC con Canadá y con otros países de la región. Eh, y estos tratados, si bien fortalecen las relaciones comerciales, también implican que el país se tecnifique para poder competir con la producción internacional, con los productos internacionales que así como nosotros exportamos, pues también importamos. Y en la medida en que el consumidor encuentra en los productos importados una mejor satisfacción a sus necesidades, pues va a demandar más los productos importados. Por eso es importante el tema de mantener el desarrollo competitivo y empezar y prepararse y seguirse preparando en un modelo de transformación industrial. Eh, Una de las grandes, bueno, el TLC con Estados Unidos particularmente, ha sido un proceso bastante largo y a su vez ha tenido varias críticas. Una de las críticas que ha tenido el TLC es que precisamente la falta de tecnificación de la agricultura en Colombia le impide poder competir con el mercado en Estados Unidos, dado que Estados Unidos es un país que tiene un sector agrícola bastante tecnificado y a su vez de ser muy tecnificado, pues asimismo tiene unos altos niveles de subsidio al agro, lo cual se ve reflejado en la capacidad de los niveles de precios que puede manejar Estados Unidos versus los que puede manejar Colombia, y lo que se ve reflejado a su vez en la competitividad de los productos del agro colombiano versus el agro eh, en Estados Unidos. También existen otros acuerdos bilaterales, este ha sido uno de los más representativos, pero Colombia ha logrado mejorar sus relaciones con el exterior de manera considerable. Con Europa se han mejorado muchísimos y se han logrado muchos acuerdos con Asia y con la región, ¿no? Bueno, con todas, con Suramérica, con Canadá, bueno, con Norteamérica también. Entonces, digamos, lo que ha venido transformándose en ese modelo de globalización que parte desde desde el inicio de la apertura económica, que si bien al inicio tuvo digámoslos, resintió de manera considerable la economía, pues como todos los cambios, pasar de un modelo proteccionista a pasar a un modelo globalizado, eh, implica unos retos y unos desafíos que se ven de manera general dentro de la economía, pero que finalmente han ido surtiendo unos frutos, ¿sí? Han sido paulatinos y que ha generado, ha golpeado y ha resentido la economía, pero que se van viendo. Eh,
poco a poco hacia un mejor desarrollo del modelo del desarrollo de los mercados y de las empresas en Colombia. Este proceso, los procesos de competitividad eh, han fortalecido mucho también la empresa nacional desde el punto de vista de que se preparen más y se tecnifiquen mucho más para competir con mejores productos. En Colombia tenemos empresas nacionales que han venido en un proceso de tecnificaciones bastante representativos y que han empezado a incorporarse en los modelos de innovación y todas estas estructuras de mercados globalizados. Eh, y otro de los aspectos pues importantes es que la firma del acuerdo de paz con las FARC, ya ratificado en el periodo presidencial de Juan Manuel Santos, pues entonces también empieza a tener unos efectos sobre la visión económica y fortalece la visión económica externa del país. Entonces, con esto en general hablamos de la transformación general que ha venido de los sucesos que han marcado los aspectos generales de los últimos 20 años en las diferentes modelos asociados a los diferentes periodos de gobierno de los diferentes países, de los diferentes presidentes. En nuestra siguiente clase hablaremos de cómo se relaciona esto con estos sucesos con el PIB. Entonces, ¿cómo vamos a ver? Recuerden que el PIB es la medida de valor monetario de la producción nacional y vamos a ver cómo estos sucesos de los últimos 20 años de transformación, de relacionamiento y de sucesos importantes han generado un impacto dentro del PIB del país y por ende cómo se genera, o sea, cómo se visualizan cada uno de estos efectos dentro de el tipo de cambio y de la inflación y del empleo. Con esto finalizamos esta primera sesión. Recuerden que posterior a esta sesión van a encontrar el quiz para que lo desarrollen con base en la clase y en nuestra segunda clase entonces hablaremos de los agregados macroeconómicos y de las variables que se han visto impactadas y cómo se han visto impactadas frente a este contexto de estos sucesos de transformación industrial que ha tenido la economía colombiana. Gracias.